La deuda de Estados Unidos recientemente pasó los 35 billones de dólares. Para que te des una idea, esto implica que cada uno de sus 333 millones de habitantes debe 105.105 dólares. Lo alarmante no es solo el número, sino que hay una tendencia clara a lo largo de 70 años de incremento insostenible. El Producto Interno Bruto del país se ubica en 27.4 billones de dólares, lo que quiere decir que Estados Unidos gasta 1.38 veces más que lo que produce año con año, con un déficit de 9.56 billones de dólares o 28.709 dólares por persona. Y esto sin duda alguna es anormal en la historia de Estados Unidos. De hecho, la única vez en la que Estados Unidos debía más que lo que producía en un año fue durante la Segunda Guerra Mundial en 1945. Después de eso, durante 64 años, desde 1948 hasta el 2012, el país no se encontró en déficit y a partir del 2008 la deuda se disparó del 67.5 a más del 100% con respecto a su Producto Interno Bruto, y todo apunta a que llegará al 160% en el 2040. Estados Unidos literalmente no puede pagar esta deuda, es imposible. Por lo tanto, ¿cómo es que el país llegó a esta situación y qué le espera a Estados Unidos? Para el final de este video, tú entenderás cuáles son las razones más importantes que explican esto y qué le espera a Estados Unidos. Primero, debemos entender cómo funciona todo este asunto de la deuda. Así como cualquier persona, un país tiene sus ingresos y sus gastos, y en caso de necesitar más dinero, entonces el país adquiere deuda. Por supuesto que así como tú tienes deuda, el país debe pagar esta deuda más ciertos intereses. Y si llega un punto en el que simplemente no se puede pagar, el país entra en un default. Ahora, ¿cómo es el proceso mediante el cual Estados Unidos y otros países adquieren la deuda? Esto se hace mediante la emisión de instrumentos llamados bonos gubernamentales. Los inversores, quienes pueden ser personas, países o incluso instituciones, le prestan dinero al Departamento del Tesoro y el Tesoro promete pagarles en el futuro con un interés. En esta gráfica puedes ver que una gran cantidad de países posee miles de millones de dólares en estos bonos. Esta es la razón por la que las crisis en este país afectan al resto del mundo, porque cuando hay una crisis el país entra en riesgo de no poder pagar esta deuda. La Reserva Federal, que es el Banco Central de la Nación, también puede comprar esta deuda. Lo que sucede entonces es que imprimen dinero para prestarlo al gobierno a través de la compra de los bonos, y dado que el gobierno requiere cada vez más dinero, se mete en una deuda cada vez mayor y también se imprime más dinero. Solamente existen dos razones aparentes para el gobierno de Estados Unidos, y eso es gastar menos o producir más, obviamente. Para aumentar los ingresos, el gobierno tendría que aumentar los impuestos, y nadie quiere eso. Y para reducir los gastos, tendría que quitarle dinero a alguna de estas áreas, como salud, militar, educación y programas sociales. A esta situación se suma un gran problema, y es que las tasas de intereses hoy en día son lo más altas de lo que habían estado desde febrero del 2001. Y desde la crisis del 2008 por más de 12 años estuvieron por debajo del 3%, incluso durante la pandemia llegaron al 0.25%. Recuerda que todo bono tiene un periodo de vencimiento, y al llegar la fecha de vencimiento, la persona que pidió la deuda prestada se compromete a pagarla. Al estar en déficit, Estados Unidos no la puede pagar, por lo que cuando un grupo de bonos está por vencer, el gobierno adquiere más deuda para pagar su deuda anterior. La deuda nueva, sin embargo, es más cara por las mayores tasas de intereses, por lo que los pagos de intereses crecen de forma acelerada, y esto lo puedes comprobar en esta imagen. Mientras que los pagos por intereses en el 2007 eran de 414.000 millones de dólares, hoy en día superan el billón de dólares. Esto precisamente es lo que se conoce como una espiral de deuda. Un país en déficit pide dinero prestado, pero al elevar las tasas de intereses tiene que pedir aún más dinero para pagar la deuda anterior, con lo que se endeuda aún más y el ciclo continúa hasta el eventual colapso de la nación y la pérdida de estatus como potencia. Y esto le ha pasado a todas las potencias económicas del pasado. El inversionista Ray Dalio afirma que este es el ciclo típico de toda potencia en la historia. Hay un periodo de prosperidad y productividad en la expansión, en donde también se comienzan con burbujas financieras por el acceso al crédito. Luego, se generan crisis económicas, uso masivo de la deuda y la impresión de dinero. Y se estima que más del 66% de los estadounidenses sufren por dinero, viviendo al día. Ahora bien, sí es cierto que Estados Unidos tiene otra opción que no incluye directamente aumentar impuestos, y es el uso de la inflación. La idea detrás de esta estrategia es que si un gobierno tiene un nivel de deuda pública muy alto, puede reducir ese peso a través del aumento de la inflación.
Con la inflación, como sabes, el valor del dinero se pierde, por lo que es mucho más sencillo pagar una deuda la cual tiene una renta fija con dinero que vale cada vez menos. Básicamente es mucho más sencillo. Es como si tuvieras una deuda fija de 2.000 pesos al mes por 10 años. Al ser una cantidad fija, seguramente a los 7, a los 8 y a los 9 años se te será mucho más sencillo pagar 2.000 pesos, porque valen menos por la inflación. Esto, sin embargo, tiene una serie de problemas, como que se daña la credibilidad del gobierno, se perjudica los ahorros, ya que también valen menos y además se puede desencadenar una espiral inflacionaria. Esta es una estrategia que no es nueva, de hecho Estados Unidos la implementó luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se endeudó en más del 100% para este conflicto, y luego, con una inflación que superó el 14% en 1947, fue capaz de reducir la deuda a menos del 60% en 1960. Y la inflación se puede generar a través de imprimir dinero. Cuando el Departamento del Tesoro imprime dinero, entonces según esta estrategia, el gobierno puede invertir ese dinero en negocios y así crear tecnología, crear empleos y otras cosas, que a su vez le hagan ganar más dinero. Y con ese dinero extra y con una inflación cada vez mayor, básicamente esa deuda que antes parecía demasiado, ahora es mucho más sencilla de pagar. Y esto suena bien en teoría, pero en la práctica precisamente la inflación es un gran problema para los ciudadanos. Con una inflación rampante, los precios de los alimentos, la vivienda, la renta, los servicios, el transporte y atención médica se hacen más difíciles de pagar. A la gente no le alcanza el dinero y entonces eso genera protestas, eventuales conflictos sociales y la potencial caída del Estado. Por lo tanto, no es una opción así como que fácilmente el gobierno pueda aplicar. De hecho, cuando las tasas de intereses bajaron y se imprimió dinero durante la pandemia, la inflación en Estados Unidos llegó a ser tan alta, en más del 9%, que el Banco Central no tuvo más remedio que empezar a subir las tasas de intereses nuevamente, las cuales están en su nivel más alto desde enero del 2001. Como puedes apreciar, parece que Estados Unidos está atrapado en una situación en la que tanto la inflación como las tasas de intereses son excesivamente elevadas. Tienen déficit pero no pueden imprimir dinero porque de hacerlo la inflación aumentaría y entonces también tendrían que incrementar las tasas de intereses y endeudarse todavía más. Parece ser a estos momentos que la única opción disponible es entrar en default. De hecho, el candidato Donald Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que de ganar la presidencia en noviembre trataría de resolver el problema de la deuda llevando al gobierno a un default. El default simplemente es el proceso mediante el cual el gobierno admite de manera formal que no puede pagar su deuda. Cuando esto sucede, entonces entra en negociaciones con sus acreedores para generar otras condiciones de pago, como extender el tiempo, reducir las tasas de intereses e incluso reducir de lleno el monto total de la deuda. El objetivo del default básicamente es hacer que la deuda se pueda hacer más manejable y sea más sencillo pagarlo. Sin embargo, obviamente también tiene ciertas consecuencias negativas. La moneda del país disminuye, lo que provoca una devaluación significativa. Esto encarece las importaciones, incrementando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de la gente. Con la contracción del crédito, además, las empresas tienen que despedir personal. Además, al perder confianza en el país, los inversores exigen una mayor prima de riesgo para prestar dinero, lo que eleva las tasas de intereses y también encarece el crédito tanto para el gobierno como también para las empresas y los ciudadanos. Y finalmente, otra consecuencia es que podría haber una fuga de capital porque los inversores quieren poner su dinero en países que sean más estables. Ahora, no es seguro que las consecuencias sean tan críticas. En caso de que un nuevo gobierno pueda mantener la confianza hacia el país y la moneda y mantenga altos sus niveles de productividad, podría minimizar el impacto. Lo que también es cierto es que esta impresión de dinero y deuda masiva está afectando la credibilidad de la moneda. Los países del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están fortaleciendo sus economías y reduciendo su dependencia del dólar. Estos países han estado trabajando también para establecer acuerdos comerciales en sus propias monedas, disminuyendo la demanda global de dólares. Y es que tener la moneda de reserva mundial tiene una gran cantidad de beneficios. El dólar representa el 60% de las reservas internacionales y el 88% de las transacciones cambiarias. Esto asegura una demanda global constante, lo cual estabiliza el valor del dólar y facilita importaciones más baratas para Estados Unidos, la emisión de deuda a bajas tasas de intereses y precisamente le permite continuar financiando un déficit por la continua y elevada demanda de dólares. Si el dólar deja de ser la moneda de reserva mundial, esto traería consecuencias catastróficas para el país.
La pérdida de confianza reduciría el valor del dólar, aumentando los costos de importación y aumentando la inflación. Una devaluación del 20 al 30% no sería improbable y también se afectaría el poder adquisitivo. La Reserva Federal tendría menos margen para imprimir dinero o incluso reducir tasas de intereses sin desencadenar fuga de capitales, lo que limitaría la capacidad de respuesta ante recesiones. ¿Tú crees que Estados Unidos sea capaz de reducir su deuda con el paso del tiempo o que por el contrario se dirige al colapso? Házmelo saber en la caja de comentarios y si llegaste hasta el final de este video, por favor considera compartirlo y suscribirte al canal. De esta forma seguiremos creciendo como comunidad. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate mucho.